Advertencia, desconfíen de absolutamente todo lo que están a punto de ver. Empecemos. Actualmente asistimos a los inicios de una revolución tecnológica que promete tener un mayor impacto económico y social que la revolución industrial, la de la inteligencia artificial o IA. La IA se puede definir como sistemas informáticos capaces de realizar tareas que requerirán inteligencia si las hiciera un ser humano. Tiene el potencial de usarse para casi cualquier tarea, desde traducir y escribir ensayos, hasta diagnosticar enfermedades y conducir automóviles. La ley existente no brinda orientación suficiente sobre cómo responder a una IA que puede realizar las mismas tareas que los humanos, sin limitaciones ni ningún tipo de restricciones. Ni siquiera la aplican a las mismas, pues es probable que al interpelarlas sobre la noción de derechos de autor nos adviertan que lo sienten, pero no pueden respondernos sobre ello. Y dentro de la docena de interrogantes que plantea esta premisa, que pasa de la ciencia ficción a la ciencia secas, el derecho tiene un papel importante. Este comentario pretende proporcionar una visión sobre uno de estos interrogantes, en particular el del derecho sobre aquellas creaciones resultado del espíritu creativo de una persona. Como alguna vez se pretendió definir a la propiedad intelectual. ¿Qué sucede cuando no es una persona la que hace ejercicio de ese espíritu creativo? O mejor dicho, ¿quién es el propietario de la producción creativa que una persona produce a través de darle instrucciones a la inteligencia artificial y por ende que la misma pasa a ser coautora del trabajo? Por mucho tiempo la propiedad intelectual ha tenido una definición clara, entendida como la protección que le da la ley al autor o autora de una obra científica, literaria, artística o didáctica por su creación intelectual. Y como tal se encuentran amparadas por la ley 11.723 de propiedad intelectual en nuestro país y por legislaciones equivalentes en otros países del mundo. Sin embargo, con la aparición de la inteligencia artificial, esta máxima parece ponerse en jaque. De pronto, las producciones artísticas o científicas pueden ser creadas sin el comando directo de una persona, de manera casi automática, sin necesidad de que el creador sea un experto en el área. Las plataformas hablan directamente de la noción de coautoría, aunque en la realidad legal entramos en una serie de grises problemáticos. A la fecha, nadie se ha atrevido a considerar coautores a los procesadores de texto en los que escribimos estos trabajos. Pero un software de transmisión de datos es un falso equivalente a un ente que tiene la capacidad de crear arte con instrucciones básicas. En tal sentido, uno puede pasar a preguntarse qué ley debe aplicarse al caso concreto de las producciones creadas por inteligencia artificial, o lo que es igual, cómo aplicar las leyes de propiedad intelectual que ya existen a este tipo de producciones que parecen patear el tablero de nuestros regímenes legales, presentando situaciones que los legisladores originarios jamás se hubieran aventurado a regular. El principal problema se relaciona a la titularidad sobre la propiedad de producciones que se queda a través de las mismas. Dado que la inteligencia artificial es creada por humanos, no es una entidad legal que pueda poseer ningún derecho sobre material protegido por derechos de autor, pero tampoco es el propietario del todo quien da el comando. Y respecto a la responsabilidad por plagio, la problemática se complejiza aún más. La inteligencia artificial no tiene el deber legal de no copiar material protegido por derechos de autor y ni siquiera tiene la posibilidad del todo de poder analizarlo, por lo que en teoría es posible que la IA infrinja derechos de autor. Además, la ley de derechos de autor parte de la premisa de que se le otorga la propiedad de una obra protegida por derechos de autor a quien creó personalmente la obra, el autor. La obra refleja un grado suficiente de creatividad por parte del autor y existe la intención de dotar a la obra de una forma de expresión individual. Vale la pena analizar entonces qué sucede cuando la obra es creada enteramente por la inteligencia artificial, pues el autor y propietario pasa a ser la misma IA. Puede argumentarse que si una inteligencia artificial operase sin intervención humana y crease contenido original, entonces se consideraría autor. Sin embargo, está claro que no podemos atribuir derechos aún a un ente. La respuesta directa sería asignarle propiedad y responsabilidad a la persona que directamente está vinculada a la misma. Pero entonces surgen dos personas que tienen una relación intrínseca con la IA y son igual de responsables y causantes de la producción, el programador o programadores originales y el usuario que dispara el comando que da origen a la producción. Respecto a la atribución de responsabilidad y el derecho de cada uno, tampoco está claro. El programador original tiene propiedad intelectual sobre el código madre que hace funcionar la IA, pero no necesariamente sobre los resultados que la misma produzca, ya que no tiene del todo control sobre ella. Por nuestra parte, en búsqueda de resolver alguno de los interrogantes que hasta ahora hemos planteado, y ante la falta de una legislación específica, iremos a lo más parecido que hemos podido encontrar, los términos de servicios de algunas de estas plataformas. DALL-E 2, la herramienta de creación de imágenes de OpenAI, tuvo su explosión de popularidad a comienzos de año cuando comenzó su beta cerrada. Tuve la oportunidad de tener acceso recientemente a la misma, desde la cual puedo obtener algunas imágenes que vale la pena analizar desde un punto de vista legal. Todas las figuras hasta ahora representadas en este audiovisual no existen. Es decir, las fotografías jamás han sido tomadas, los dibujos jamás han sido dibujados, las pinturas jamás han sido pintadas. Han sido generadas por la IA como respuesta a una premisa disparadora. Vale la pena preguntarse entonces a quién pertenecen, según los términos de servicios de OpenAI, a mi persona. Palabras más o palabras menos, sobre las imágenes anteriormente presentadas tengo los mismos derechos de propiedad intelectual que los que posee un fotógrafo o un ilustrador sobre la producción que ellos mismos han creado. Los límites, sin embargo, están colocados también en la política de OpenAI sobre difusión y publicación de contenido.
De publicarse en redes sociales o en una presentación, como es este caso, debe declararse que el contenido es creado por IA. Así como de querer publicar el contenido, debe aclararse que la IA es coautora. Debe declararse claramente que el contenido fue creado con IA y que el contenido no ofenda a otros ni viole los términos de servicio de la IA. El simple hecho de que los términos de servicio le atribuyan cierta personalidad a la inteligencia artificial genera en sí mismo una docena de ramificaciones legales que no planeo agotar en este trabajo, pero que vale la pena analizar. Crayon y Midjourney, la IA de creación de imágenes que recientemente hizo titulares tras ganar un concurso de arte, es decir, luego que un usuario de la misma ganó literalmente un concurso de arte con una obra creada por la IA, tienen requerimientos similares a las demás inteligencias artificiales para usuarios de pago. Términos similares procede Rite, una herramienta de inteligencia artificial para creación de textos, que puede producir desde una crítica de un producto hasta un trabajo de ficción. La aplicación incluso promueve un sistema antiplagios, así como un sistema que permite la corrección de textos durante su redacción, similar a lo propuesto por Grammarly hace unos años. Sin embargo, hace una salvedad. No son responsables por el contenido creado por los usuarios y se reservan el derecho de restringir ciertos contenidos ilegales, difamatorios, discriminatorios, spam, bots o incluso información falsa, conservando el derecho de impedir que ese tipo de contenidos sean creados y de liquidar cualquier cuenta que sea utilizada para esas finalidades, obligando a quien incumpla con esos lineamientos a indemnizar a la empresa. Esas reglas son por el momento las únicas que tenemos claras. Reglas internas de los creadores de las IA. Que no responden ni a gobiernos ni a territorios, sino a las empresas que lo diseñaron. Solo es cuestión de tiempo para que este tipo de creaciones susciten algún tipo de controversia. Y es más, ya lo están haciendo. La IA llegó para quedarse. Discrepo con los análisis más fatalistas que proponen el fin de la civilización occidental como consecuencia de las mismas, pero soy cautelosamente optimista sobre su uso. Aunque coincido con la mayoría de analistas en que aún no sabemos cuál será su límite. Pues en la tecnología los avances son cíclicos, grandes crecimientos seguidos de un paulatino estancamiento, mas no podemos saber en qué lugar de la ola estamos en un momento dado. Ahora bien, es verdad que también el derecho suele llegar mal y tarde, y en un universo como este, en constante evolución, como dije hace un tiempo, parece haber llegado la reglamentación a los términos y condiciones de las compañías privadas. Debo confesar algo sobre este audiovisual por responsabilidad legal. Un 30% del guión, así como las imágenes, han sido creadas por la inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial no puede escribir las conclusiones. Esas nos quedan a los humanos. Y en mi opinión, está en nuestras manos utilizar estas herramientas de manera responsable y creativa para potenciar nuestros trabajos y mejorar aún más los mismos.